nuestro politólogo amigo, que no sé, ¿fue la primera entrevista o la segunda de este programa en la edición del año anterior? Las primeras 3 seguro. Ha sido las primeras, sí, la verdad que no me acuerdo. Pero... Hola, Nico, estás igual. O sea, la verdad que todo lo que ha pasado en el país no ha repercutido en vos. Bueno, trato de resguardarme un poco. A pesar de todo, trato de mantenerme un poco hay que cuidarse, a distancia. Hay que cuidarse un poco porque no sabemos dónde podemos uno mismo terminar. No, bien, gracias por invitarme. ¿Es la segunda o tercera vez? La segunda, creo. La segunda. Ya te invitaremos para hablar de temas más felices, pero bueno, la coyuntura política no nos lo permite. Tenemos que esperar, me parece, un poco. Tenemos que esperar. O que haya un mundial, o que haya algún otro mundial o algo así. Claro, algo más relajado. Bueno, Nico, ¿cómo la ves, no? Estamos a un poco más de 24 horas del balotaje presidencial, no, del debate presidencial, donde uno tendería a pensar que es el debate más importante de los debates que hemos visto en nuestras vidas democráticas últimos meses, ¿no? Con una campaña que ha ido cambiando de forma a medida que ha avanzado, con este quilombo, ¿no? La oposición, donde no se termina muy bien de entender dónde está parado cada uno, ¿no? Y con la posibilidad real de que Javier Milei pueda llegar a coronarse como el próximo presidente. Bueno, en principio diría que el debate tiene una relevancia, o es interesante que haya un debate, porque precisamente es donde los candidatos pueden expresarse, hablar, expresar sus ideas. Me parece que precisamente en el caso de Milei, que es alguien que utiliza la palabra y la palabra política de una forma bastante particular, incluso presentó una moción su partido de poder leer, ¿no? en la instancia del debate, lo cual me pareció bastante significativo. Parece que esa moción va a ser rechazada, por lo tanto ahí habría una dimensión casi técnica, ¿no? Quiero decir, de cómo se expresa. Bueno, Milei tiene una forma muy particular de expresarse, así lo ha expresado, valga la redundancia, y en estas instancias más institucionales, más controladas, digamos así, me parece que presenta todo un desafío. Me parece interesante esta cuestión de que él quiere leer, porque ¿qué sucede si no lee, no? Quiero decir, se desatan un poco como esa personalidad. Yo creo que el tema de la personalidad de Milei ha estado en el centro de la discusión política y más allá de la política. Yo creo que hay siempre un problema con eso, en el mejor sentido un problema, que es una pregunta, que es ¿qué relación hay entre las personalidades y la psicología de las personas y la política? ¿No? La teoría política, la ciencia política lo ha explicado eso, por ejemplo, las teorías del carisma, ¿no? La teoría del carisma podría responder a que un líder carismático tiene un tipo de personalidad para conectarse con la sociedad. Bien, no es el caso, a mí me parece, la pregunta que surge en este contexto, sino que tiene que ver más con una pregunta psicológica en el sentido de cuál es la relación entre la estabilidad de una persona y el poder, ¿no? Es decir, cuando asume posiciones de poder relevantes, como es posiblemente ser presidente en un país como Argentina, que es un país complejo, importante, con muchas dimensiones. Ahí habría una primera pregunta que me parece que es pertinente que se esté haciendo esa pregunta. Tiene que ver con la estabilidad del poder también, no solamente, y con la posible gobernabilidad. No solamente, ¿no? Digo, la dimensión subjetiva ahí se articula con la dimensión más objetiva o con la dimensión de llevar adelante el poder. No olvidemos que a Cristina, por ejemplo, en una época le decían, ¿no? Tenía muchos problemas supuestamente psíquicos para gobernar. Ahora, lo acabo de recordar, ahora que lo digo, pero había una descripción de Cristina como una persona que estaba fuera de sí. Bueno, ¿qué nos queda? El síndrome de Ubris, de Juan Castro. Había explicaciones muy pobres desde el punto de vista conceptual y metodológico, pero intentaban, ¿no? Bueno, esa es una dimensión. La otra pregunta que un poco también nos hacemos todos, ustedes se hacían en la introducción, es cómo llegamos hasta acá, ¿no? Que es como una pregunta un poco ya retórica, una pregunta un poco que me parece que exige respuestas un poco más profundas y salir un poco también del localismo, de cierto provincialismo de la mirada. Las democracias están en crisis en Occidente hace un tiempo largo.
Por esto que acabo de decir, no digo nada tampoco demasiado nuevo. Democracia, crisis, occidente, ¿no? Podríamos, cada palabra es un mundo, pero digo, ahí sí me apoyo un poco en contribuciones que han hecho la academia, los intelectuales, mucha gente viene trabajando esto hace bastante. Por lo tanto, hay escenarios novedosos respecto a lo que entendemos como crisis de la democracia, que permite el surgimiento de personajes, en este caso, como Javier Milei, ¿no? Que tiene una serie de particularidades. A mí me parece que las explicaciones estrictamente políticas, en el sentido institucionales, o las que solemos hacer, a veces no alcanzan para explicar un fenómeno quizás más complejo. Milei es la emergencia de un malestar, digo yo. Yo prefiero usar la palabra, ¿no? De un malestar social, cultural, económico, ni hablar, digamos. Tenemos graves problemas económicos que el propio Massa, digamos, no ha podido resolver de la manera más eficaz. Esperemos que lo pueda hacer si sale electo. Yo creo que Massa, entre Massa y Milei, creo que Manuela decía, ¿cómo puede ser que uno tiene gente cercana que, ¿no? Conocidos, que podría votar a Milei? Bueno, eso nos da una dimensión de la complicada que está la situación actual y el gobierno actual. Porque es verdad que Massa tomó las riendas del gobierno, hubo un movimiento que hizo Cristina el año pasado para renovar un poco, y no solamente renovar, sino colocar una nueva posición en el gobierno, y bueno, el gobierno llega con muchas dificultades. La verdad que Massa hizo una campaña espectacular, desde el punto de vista de lo político profesional que es, creo que ha sido impecable, creo que tiene una voluntad de poder real que Milei me parece que no tiene, y sobre todo después del pacto Macri-Milei, ¿no? Porque eso, digamos, es muy significativo. ¿Qué hubiese pasado si Macri no iba hacia Milei, ¿no? La Macri en realidad ahí lo va... No Bullrich, ¿no? Bullrich hay que sacarla al medio. Bullrich en realidad la elección no tiene ninguna... Sí, a Bullrich, yo siempre digo... La llevaron de los pelos. Sí, como que Macri le dijo, ay, te invito a comer a casa para levantarte un poco el ánimo, y cayó y le dijeron, bueno, reina, esto es lo que va a pasar ahora. Bueno, son los modos de Macri también, ¿no? Digamos que son modos de funcionar, de la política, de la empresa, también de una personalidad bastante particular al momento de enfrentar la política, ¿no? Entonces digo, me parece que hay una serie de elementos más complejos que inclusive seguramente no estamos viendo o apreciando, que explican el surgimiento de Milei. ¿Por qué Milei puede ser votado, ¿no? Cuando en realidad tiene una serie de discursos o un discurso no porque no diga cosas, dice muchas cosas, pero al mismo tiempo las dice de un modo, ¿no? De una forma de expresión que también me parece muy importante eso. Es decir, expresa ya ni siquiera, es una bronca, es un enojo, ¿no? Es una palabra que está totalmente corrida como de lo que sería, entre comillas, un tipo de racionalidad discursiva, política, etc. Y me parece que ahí Massa hizo algo muy inteligente, que es reponer, ¿no? esa mesura, esa pausa, esa posibilidad de explicar los problemas complejos. Yo creo que el votante de Milei no quiere escuchar mucho a Milei, ¿no? Más bien quiere terminar con esta cuestión, como así lo llaman, con el kirchnerismo, ¿no? Con el peronismo, cuestión que en Argentina ya se intentó hacer en otros contextos y no funcionó. Ese sí me parece que es un discurso autoritario. Porque una cosa es, voy a vencer a mi oponente, que ese oponente sea oposición, y bueno, y la política democrática consiste en eso, ¿no? Digamos que hay oposición, hay alternancia, como ha sucedido en los últimos tiempos. No es la política pre-1983. Acá hay que entender algo conceptual histórico. La política entre 1916 y 1976 tiene una dinámica, y ha tenido una dinámica, y más o menos la conozco. La política democrática es otra. Decir hay que terminar con una fuerza política que tiene una representatividad, que tiene una capilaridad, etcétera, etcétera, inclusive en la crisis que padece, me parece que eso sí es un discurso autoritario, ahora que se habla mucho de derechas, de autoritarismo, incluso de fascismo, ¿no? Ahí sí me parece que hay un rasgo representado no porque lo diga, pero sí representado por la compañera de fórmula de Milei, ¿no? Que me parece que eso fue o es un elemento a destacar a partir también del debate vicepresidencial. ¿Qué tal, Nicolás? Yo quería hacerte una pregunta que recién lo planteaba antes de que arranquemos la comunicación, con esto de cuánto
de novedad en la práctica política o en el discurso político tiene el espacio de Milei en referencia a prácticas como la denuncia del fraude, el cuestionamiento a los derechos humanos y a la cifra de desaparecidos, a la crítica o propuesta de privatización de empresas del Estado, porque digo, hay muchas cosas que, en mi opinión, el macrismo le abrió la puerta, quizá no de una manera totalmente completa, pero que o se retoman o directamente se reivindican desde La Libertad Avanza. Se suma un puntito ahí, esto del antikirchnerismo, también es algo que viene haciendo el macrismo, la idea esta de eliminar al otro, es el discurso histórico del macrismo. Digo, esto de terminar con el kirchnerismo, terminar con Cristina, terminar con el peronismo, no es algo que inventa Milei, ni es algo que estaba desapareciendo en nuestro país y vuelve ahora con Milei, sino que es algo que el macrismo ya venía haciendo, que para nosotros ya era una realidad. Sí, yo creo que hay varias cosas. Por un lado, coincido con tu intervención, con tu pregunta, estoy de acuerdo con esa interpretación. Yo creo que el macrismo, Cambiemos, o la propia figura de Macri, ha habilitado una serie de elementos que hoy están potenciados o están de otro modo en Milei. La discusión sobre los desaparecidos, o más ampliamente sobre la dictadura, ¿no? ¿Qué tipo de gobierno fue ese? ¿Cómo se interpreta la dictadura? Después la discusión sobre la cantidad de los desaparecidos, que recuerdo una intervención muy buena de Martín Cohen en su momento, Sí. fue contra lo que decía lo pérfido, me parece que fue muy acertado lo que decía Martín, y me parece que hay que recuperar esa discusión porque me parece que era muy lúcida y tenía justamente elementos para contrarrestar ese discurso. Luego habría distintas cuestiones. A ver, yo creo que Milei sin Macri, no sin Macri ahora, sin la experiencia, no tendría tanto peso, tanta visibilidad. Al mismo tiempo es evidentemente otra cosa también. Macri muchas veces, después de que dejó el gobierno de una forma bastante particular, ¿no? Comentaba con Vargas Llosa en ciertas situaciones, no pudimos hacer lo que quisimos hacer, vamos a hacerlo más rápido cuando volvamos. Bueno, un poco me parece que es eso, ¿no? Que Sí, total. colocar a Milei en esa escena, esa jugada inteligente que hizo Macri políticamente, por otro lado, porque justamente ahora estamos discutiendo si Milei puede ser presidente o no. Si Macri no lo hubiese empujado a esa situación, y digo empujado porque creo que lo está empujando un poco a una situación política que no sé si Milei realmente está en condiciones de asumir, pero está la escena. Me parece que sin elementos que están en Cambiemos, que estuvieron en Cambiemos, que son parte de la dinámica política contemporánea, no serían posibles hoy en esta situación, y están aumentadas algunas cosas por Milei. Es verdad que Milei trae otras cuestiones, la cuestión de una negatividad extrema hacia lo que él considera que es el Estado, los políticos profesionales, la cuestión de la dolarización, es verdad, no estaba explotada, digamos, por Macri, sí, digamos, sí, en la época de Menem. Recordemos que la discusión dual de Menem es una disputa dentro del peronismo, digamos, entre una posición más extranjerizante contra una visión más nacionalista. Eso está en el peronismo también, ¿no? Dualde gana esa discusión, digamos, a través de una especie de conservadurismo popular, y Menem representaba la opción, ¿no? Más cipaya, para decirlo en términos. Había algo de eso. Por lo tanto, hay discusiones que vuelven, ¿no? Hay discusiones que vuelven de otro modo y con otros actores. Y después una última cuestión respecto de esto. Una cosa es decir que se acabe la grieta, a mí la palabra grieta mucho me gusta, pero para entendernos, que se acabe la grieta, y otra cosa es decir que se acabe el peronismo, que se acabe el kirchnerismo. Me parece que ahí son distintas cuestiones, porque, qué sé yo, a ver, hay intendentes que fueron recién elegidos, ¿no? Un montón de una fuerza política, con legitimidad, democrática. Después podemos discutir un montón de cosas, podemos discutir el yate de Insaurralde. Me parece que eso es parte del problema también del peronismo contemporáneo o de una parte de esa discusión. ¿Qué pasa con eso? No nos asombremos después si la gente piensa que los políticos son todos chorros, que no son todos chorros, pero hay escenas de la política que, digamos, no contribuyen sí, a fortalecer. No contribuyen. Claro, y a fortalecer incluso la democracia, porque la discusión contra el Estado, contra los políticos, termina siendo la democracia no sirve para nada. Y son dimensiones muy diferentes. Me parece que Argentina tiene una tradición, desde el 83 en adelante, muy potente de lo que es el pacto democrático, que la fuerza de Milei quiere, o él y su vicepresidenta sobre todo,
quieren horadar. En esa discusión se cuela la cuestión de acabemos con el kirchnerismo para siempre, como decía, era el eslogan de Patricia Bullrich, ¿no? Era algo así. Yo vengo a terminar con el kirchnerismo, creo que fue... de una vez y para siempre. Claro, exactamente, de una vez y para siempre, ¿no? Bueno, ahí me parece que anidan elementos, hay elementos autoritarios. Eso no significa que vamos hacia un régimen político autoritario, son dos cosas diferentes, ¿no? Sino que hay elementos dentro de la democracia que la desgastan, como se dice hoy, ¿no? Hay mucha literatura, que la corroen, que la horadan, que generan desconfianza de la propia práctica democrática. Sí, yo ahí te pregunto un poco, ¿no? Que como quizás viendo, ¿no? ¿no? Tratando de leer un poco cómo se dio la campaña, ¿no? Que a diferencia quizás de otras experiencias, sobre todo, digo, Massa ha sido un buen, ¿no? alumno, digamos, digo, en términos, ¿no? de que ha llevado adelante una campaña muy ordenada. Uno ve las últimas entrevistas que dio, estuvo con María Laura Santillán, si mal no recuerdo, en La Nación Más, estuvo con Luis Majul. Ha hecho, ¿no? como un recorrido medio plural, mediático, y quizás me detengo más en la entrevista con Majul, ¿no? Donde ya es medio imposible, no digo porque es verdad, yo creo un momento en el kirchnerismo, ¿no? Donde se hablaba, bueno, la pelea Canal 13 el gobierno, un poco estaba esta idea, ¿no? De que Cristina no iba a TN, entonces había largas editoriales. Queremos preguntar. Claro, hablando del tema. Bueno, Massa está ahí, ¿no? Está como poniendo el cuerpo, poniendo la cara. No sé, y esto que también decía Telemón, que a mí me quedó dando vueltas, ¿no? Donde compara un poco la campaña de Jonathan Viale, ¿no? En La Nación Más, con, ¿cómo vos me habías dicho bien el apellido del periodista? ¿El de TN? Sheckman. No, Yankee. Tucker Carlson. Claro, Carlson, por la campaña con Trump. ¿Cómo también, Guido, cómo ves esa situación? Para mí tiene como algunos puntos de coincidencia, ¿no? Con esto que vos decías, esta situación ya la vivimos, la de querer suprimir al otro, pero tiene como, ¿no? Sí, como y digamos también que ni Milei ni Macri en su momento cuando fue gobierno y ahora Milei, no van a canales de la oposición, no, entre comillas digo, pero a canales donde saben que les van a hacer otras preguntas, que los van a tratar de otra manera, no van ahí. Massa sí va a La Nación Más a comerse el papelón que hizo Majul. No, y tomo esto también porque la nota que da Macri, ¿no? En Mitre, puede ser con Feynman, él le dice... nuestros oyentes, ¿no? Dice que defienden, ¿no? O sea, que piensan lo mismo que nosotros, ¿no? Es raro. Blanqueándolo. Claro, blanqueándolo. No como, o sea, digo, uno en general, me imagino que la gente que ve asiduamente La Nación Más, está posicionado en un lugar ideológico, como la gente que ve C5N Totalmente, sí. asiduamente. Pero digo, ¿cómo lees vos también, ¿no? que se da este nuevo contexto, ¿no? O esta nueva situación? O mismo, perdón, yo me voy acordando cosas, Lustó, cuando va a La Nación Más y le agradece, gracias por invitarme al canal de Macri, ¿no? Digo, como cosas que antes, o discusiones que antes no se daban. Sí, hay varias cuestiones. Una que no tocamos, pero bueno, también quizás queda para otro momento, que es la fragmentación de la oposición. Acá pasó algo que todavía no está elaborado, que pasó un poco rápido porque estamos en un balotaje, pero la oposición está partida. O sea, el principal partido de oposición no es Milei, La Libertad Avanza, ¿no? Es Juntos por el Cambio, fue unas PASO, fue una elección y salió tercero. Bien, eso me parece que hay que ponerlo en un lugar importante. Y a partir de eso, esa coalición se partió. Los radicales y una parte de Coalición Cívica, de PRO, en fin, sobre todo los radicales me parece que levantaron la voz, están llamando incluso a votar a Massa. Eso me parece que es un cambio me parece que es un cambio importante. Si el candidato hubiese sido otro, quizás ese movimiento no hubiese pasado. Y eso tiene que ver, me parece, con lo que decía Manuela respecto de la visibilidad o el lugar, ¿no? que construye Massa, por ejemplo, yendo a canales claramente opositores, y no solamente opositores, sino... No me parece que el problema sea tanto la oposición, porque, por ejemplo, uno agarra un diario en Estados Unidos, sabe, ¿no? que el New York Times es demócrata, ¿no? En fin, eso me parece, o que The Guardian en Inglaterra es demócrata, es laborista, y si uno lee The Economist o The Financial Times, en fin,
Eso no está mal, porque los medios representan también y fijan posiciones respecto a lo que es la sociedad. Eso alguien que estudia comunicación lo podría explicar mejor que yo, pero historia de los medios. Pero funciona un poco así. A mí me parece que también, más haciendo esto, pone una discusión diferente, o por lo menos o la corre de lugar respecto a los medios. No voy a dar una discusión sobre el papel de los medios al estilo Cristina, sino que puedo ir a un medio de comunicación que sé, o un canal que sé que es opositor, pero sin embargo voy a hablar. Por lo tanto, la posición también está cambiando. Cristina o algún otro dirigente del kirchnerismo podría haber dicho, yo no voy porque son oposición y porque no hay diálogo ahí. Me parece que esa era una posición. No hay posibilidad de dialogar. Lo cual también es legítima esa posición, porque efectivamente es muy difícil dialogar. Yo creo que lo que hizo Massa fue muy inteligente y, por ejemplo, en el caso de Majul, lo ridiculizó bastante, porque aparte no lo dejaba hablar. Entonces digo, sí, no lo dejaba hablar, bueno, en fin, una serie de trampas, ¿no? Que después se meten en el medio, pero para mí eso es importante y coloca la discusión con los medios, que es una discusión de la democracia reciente, en otro lugar. Me parece que Massa no está dando esa discusión en principio. Es decir, en la agenda de Massa no es prioridad discutir ni la justicia o el Poder Judicial o la Corte Suprema, quizás en un lugar tan relevante, ni la discusión de los medios. ¿Tiene sentido eso? Bueno, sí, tiene sentido, porque me parece que esa era una discusión que capaz que en 2009, 2010, 2011, 2012 tenía un sentido diferente por un contexto, y hoy tiene otro sentido, porque el contexto es claramente otro, de la Argentina y de las fuerzas políticas. Por lo tanto, a mí me parece interesante lo que hace Massa hoy. No sabemos si va a ser presidente y cómo gobernará, ¿no? Pero hay un reacomodamiento del peronismo. Eso está sucediendo. Y Cristina también lo vio. Por algo lo puso a Massa, lo sacó a Guzmán y lo sacó a Alberto totalmente de la escena. Porque así como Juntos por el Cambio se partió, y eso hay que insistir y decirlo, se hacen un poco los tontos, pero porque Macri fue muy inteligente, porque ahora parece que el PRO es el PRO versus Massa, no, es la Libertad Avanza de Milei. ¿No? Hay una, ¿no? Que conduce la línea PRO, bueno, hay movimiento que hay que desencadenar y qué va a pasar con los radicales, ¿no? Y por otro lado, qué va a pasar en el peronismo. Quiero decir, me parece que Massa claramente no es Alberto, tiene una voluntad de poder, que se quiere ejercer el poder. ¿No? Así como miramos a Milei y nos preguntamos qué es esto, cuando miramos a Massa decimos, bueno, evidentemente tiene un deseo de poder, quiere ser presidente, quiere conducir, hizo un montón de cosas para llegar a ese lugar. Si es presidente, tiene una cantidad de problemas que son de presente inmensos, ¿no? Me parece que la idea de unidad nacional adelanta algo de lo que podría ser ciertos pactos políticos, económicos y sociales inevitables para la Argentina que viene. Si Milei gana, esto termina realmente, ahora sí doy como una opinión mucho más subjetiva, es un descalabro. Realmente termina, me parece, en una situación de conflictividad, de una difícil gobernabilidad y de una situación económica aún mucho más complicada porque va a ser una devaluación brutal, en fin, va a haber una serie de elementos que ahí sí se puede parecer un poco a 1990, 1989, 1991, ¿no? Para poner algo comparativo para darnos una idea. En cambio, si Massa gana, me parece que tiene una capacidad de generar ciertos consensos y ciertos pactos necesarios ahora que son parte de la política, y no algo totalmente destructivo como lo plantea Milei, digamos, porque Milei no plantea ningún elemento positivo, diría yo, que también me parece muy sintomático, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es el horizonte político de cualquier fuerza. Todo es una especie de destrucción permanente, la destrucción permanente, ¿no? Lo cual también ahí sí da para pensar, digo, ¿por qué se vota Milei, no? ¿Por qué un personaje como Milei, como Bolsonaro, como Milei, ahí sí podemos compararlos, ¿no? Desatan fuerzas sociales, bueno, que creo que, y los dejo y cierro con esta idea, que desde el atentado contra Cristina me parece que ahí también hubo algo para pensar, ¿no? Yo creo que ese es un hito de la historia nuestra reciente, del año pasado, que me parece marca un punto, porque esa base, los copitos, esa base social, es una base social mileísta, eso yo lo dije varias veces y lo voy a seguir diciendo, digamos, es una época se decía lumpenproletariado, una palabra viejísima. Después podemos usar masas en disponibilidad, ¿no? O sectores, digo, son
quiero decir, está eso, ojo, ¿no? Está eso, hay que decirlo, hay que ponerlo. El proceso judicial de investigación del fiscal y de la jueza es pésimo, ¿no? Que no se sabe nada. No, pero además lo dijo el propio Lanata, ¿no? En la entrevista esta que le hace a Macri, que dice, che, todos los que están en el partido de Milei se parecen más a los copitos que a políticos de verdad. Le dice a Macri, ¿vos crees que podés confiar en esa gente? Y Macri se mata de risa. Pero lo dice Lanata, no lo decimos Macri tiene un cinismo que no tiene parangón. Es una cosa increíble. Macri es una persona complicada, creo yo, ¿no? Quiero decir que tiene una lógica, piensa la política, la sociedad, la economía, digamos, tiene una lógica realmente muy compleja y es capaz de hacer estos movimientos, ¿no? Con un cinismo, como decía Agustín, coincido, digamos, ¿no? Si colocamos la palabra, si valdría la palabra cinismo para explicar comportamientos políticos, creo que sí, que podemos habilitarla. ¿Por qué no? Entonces, ahí, a pesar de que el voto de Milei es transversal también, porque claro, digo, y está la idea de cambio, ¿no? De lo desconocido, de cambio. Ahí también hay una serie de palabras que no terminan de armarse muy bien, pero bueno, Massa está haciendo todo lo posible para decir, yo represento algo diferente. Y me parece que hay algo de verdad en eso. Hay una diferencia, ¿no? Sí, a mí me pareció muy interesante lo que dijo Torre en estos días, que creo que lo entrevista a Pagni, y él dice, como parecería haber un valor en Milei en que él no hizo nada. Bueno, Milei no gobernó, entonces Milei no robó, entonces Milei no fracasó, que era un poco lo que se decía con Macri, si bien Macri venía siendo jefe de gobierno durante 2 mandatos para 2015, pero estaba esa idea con Macri y con Milei todavía más, esta cosa de, bueno, Milei viene de otro palo, entonces prefiero arriesgarme con este que no sé qué onda, que puede ser una incógnita. Y Torre decía algo que me pareció muy sensato, que es, el mundo no funciona así. Vos necesitas un CV con mucha experiencia, con muchas gestiones, con muchos éxitos probados para ascender o acceder a los cargos más importantes en una empresa, en la política, en el país. Digo, vos para estar a cargo de un país tenés que tener a tu espalda una historia, una trayectoria política y diga, este tipo hizo esto, esto y esto, estas cosas bien, tiene esta expertise, tiene esta trayectoria, que te dan la confianza de que si es presidente, bueno, puede replicar algo de eso. Que fue lo que Macri... Te sumo algo, porque me parece que fue genial de esa entrevista, que él dice, la contracara del que se vayan todos es que venga cualquiera. Claro, eso me parece, esa frase es excelente. Esa frase es... Esa frase es excelente, pues justamente eso es, ya no quiero que se vayan todos, ya quiero que venga cualquiera con tal de que no esté, no sé, Massa, que no esté el kirchnerismo, que no venga el peronismo, digo, abre la puerta a cualquier cosa. Y en esta campaña yo, un poco vos lo dijiste, creo Nico, vos también Manu, esta cosa de... ¿Quién puede votar a Milei? Yo creo que ahí aparecen mucho las subjetividades de los votantes, porque a mí hay un montón de cosas que más allá de que uno tiene, ¿no?, su posicionamiento ideológico, uno es peronista, entonces obviamente va a estar más cerca del peronismo del candidato peronista, pero hay cosas que ya desde lo racional, desde lo humano, a uno le llama la atención, que es, bueno, che, Milei comparte fake news, eso es muy llamativo. Milei dice estas cosas, tiene estos comportamientos, digo, eso debería ser como una especie de sentido común para todos, y claramente no lo es, porque Milei está sacando muchísimos votos, está en un balotaje. Digo, ahí las subjetividades de lo que a mí me parece increíble, lo que a mí me parece invotable, lo que a mí me parece peligroso, raro, a una parte muy importante de la sociedad no le parece así, o su antiperonismo le es más que le parece así e igual lo vota antes que a Massa. Sí, ahí yo creo que hay algo que decía Agustín, que, bueno, hay varias cosas. Una es, nosotros miramos todos miramos desde un lugar, desde una posición, claro. Esa posición no es total, no es global, nuestras miradas siempre son parciales, por lo tanto somos limitados, inclusive aunque hagamos un montón de análisis, etcétera, etcétera. O aunque hablemos inclusive con un montón de gente, pero efectivamente se usa mucho a veces la palabra fragmentación. Hay una fragmentación. ¿De qué tipo? No estoy hablando de una fragmentación social solamente, ¿no? En el sentido de algo que Torre también ha trabajado bastante, ¿no? A él le gusta trabajar esta cuestión entre lo social y lo político. Sino que hay una fragmentación de miradas. Me parece que nosotros miramos la sociedad, la política, estamos en un lugar determinado, nosotros y muchos otros, que votan, digamos, como nosotros, para decirlo así, pero también es una mirada encapsulada y hay una parte importante de la sociedad que responde a la interpelación que hace Milei, que es una interpelación contra los políticos y contra la política, ¿no? Y por lo tanto contra esta idea de Estado, aunque ahí hay algo raro, porque si uno después mira encuestas históricas, la población en general no está en contra del Estado, ¿no? No es lo mismo los políticos que el Estado. Ahí habría, ¿no?, una diferencia. Y por otro lado,
la sociedad, evidentemente, o una parte importante de ella, admite estos outsiders, tomando esto lo que decíamos de Torre, ¿no? Si hace falta tener expertise, una tradición política, al mismo tiempo, evidentemente, no hace tanta falta, porque un Trump en Estados Unidos, que es una cosa totalmente diferente, ¿no? Porque es un magnate conocidísimo, importante, etcétera, etcétera, eso seguramente tiene una lógica diferente en la sociedad, en el capitalismo más importante del mundo. Hay que ver cómo funciona eso, ¿no? Que un rico sea presidente. Bueno, Macri en parte tiene que ver con eso, aunque Macri armó un partido, fue jefe de gobierno, digamos, se construyó como político. ¿Y qué pasa que digo esto? Que las sociedades están dispuestas, esta palabrita, los outsiders, es decir, los que vienen de afuera de la política. Me parece que es una interpelación fortísima a la política que el propio Milei encarna, porque el odio a los políticos justamente permite que él pueda, ¿no? Desde esta absoluta exterioridad, poder ser candidato y quizás poder ser presidente. Ahora, volviendo a lo de Torres, ¿podrá gobernar? Yo creo que lo que Torres justamente está diciendo, no. La pregunta que hace de Torres, pero que al mismo tiempo la responde cuando desarrolla su argumento con Pagni, es que es muy difícil, está diciendo Torres, ¿no? Hay una cantidad de elementos para gobernar el Estado, le pasó al propio Macri. El gobierno Macri fue muy malo. Digo, fue muy malo en su concepción, en su gestión, terminó a los 2 años, ¿no? Y la coalición no funcionó de un modo en que podría haber habido un recambio, incluso dentro, ¿no? No se quedó, llegó muy justo Macri políticamente. Entonces, también hay que pensar que Macri ya fracasó, quiero decir, como presidente. Por eso no puede ser candidato, por otro lado, ¿no? Pero quizás estos actores de por fuera de la política, hay que ver qué va a pasar primero con las elecciones. Quizás hay una dinámica social que está permitiendo que estos outsiders, estos tipos que nadie conoce, una parte de la sociedad está dispuesto a votarlo. Y por lo tanto decía, nuestra mirada quizás es una mirada muy limitada sobre la que está pasando en otras partes de la sociedad, ¿no? Ay, siempre. Sí, a mí me aterra. Yo y otra cuestión que me parece importante, que es Argentina es un país importante. ¿Qué quiero que no es un gesto nacionalista, ni mucho menos lo que estoy diciendo. Que es importante, que es complejo, que tiene un montón de capas, que tiene unas capas, digamos, de significado, de interpretación, sociales, culturales, la sociedad civil, derechos humanos, el peronismo y sus ramificaciones. Bueno, los radicales levantaron un poco la cabeza, me parece importante. Tiene una tradición política fuertísima Argentina, si uno lo mira comparado incluso con Brasil o con países, ¿no?, de la región. A mí me parece que Milei también interroga esa historia propia, ¿no? Digamos, esta historia propia de que, bueno, Argentina no iba a llegar a esto, ¿no? Bueno, evidentemente ha habido y están habiendo una serie de cambios que tampoco la política que hoy, digamos, está disputando contra Milei, y tampoco Juntos por el Cambio, supo interpretar muy bien, ¿no? Me parece que ha habido una serie de cambios más subterráneos, menos visibles, que la política no ha sabido identificar. Eso me parece muy importante, sobre todo las fuerzas políticas que intentan representar al mundo popular, el mundo, digamos, más desplazado. Me parece que ahí hay un llamado de atención fortísimo, y puntualmente hablo de peronismo, del kirchnerismo, digamos. Me parece que ha también caído en ciertos momentos en una retórica muy de lo que se ha hecho, ¿no? Pero quizás recostada muy sobre el pasado, quiero decir. Y la política es pasado, pero se hace en presente, ¿no? Claro. Entonces, el pasado es importantísimo, aunque no querramos, es importante, juega, pero la política supone contextos muy específicos. Nico, muchísimas gracias por esta charla. Te vamos a volver a molestar porque habrá tercera. A ver si podemos hablar, no sé, un poco de literatura, un poco de ir por otros canales, pero bueno, ¿no? La realidad hoy nos apremia. Muchísimas gracias y bueno, y después del balotaje veremos. Volvemos. Ahí volvemos. Veremos en qué país estamos. Que Massa tiene altas chances de ganar. Me parece que se va a definir el debate va a ser importante, ¿no? Me parece que va a ser importante porque ahí va a aparecer una visualización más clara. Vamos a ver, ojalá podamos charlar después del 19. Exacto. Muchas gracias, Nico. Un beso a los tres, un abrazo. Muchas gracias. Ay, chau. chicos, qué difícil. Qué duro.
Qué duro, qué duro. Voy a decir algo. Estoy mirando el chat y le quiero mandar